Hoy vamos a hablar de una vieja conspiración de 4chan que mezcla mutaciones por culpa de la radiación, una de las conspiraciones más grandes del mundo, la mayor tragedia de la historia de la humanidad, el multiverso y demás locuras. Sean bienvenidos a la conspiración de que los Simpsons son reales. Antes que nada, si bien esta conspiración tiene variaciones, como las que mencionan que los dibujos de los Simpsons se utilizan para tapar la verdadera tragedia de Springfield, en esta conspiración que veremos, quizás la más fumada de todas, nos indica que jamás hubo animación en los Simpsons. Son grabaciones 100% reales y con mutaciones monstruosas por culpa de una radiación que deja en pañales a la que afectó a Hulk en el universo Marvel. Nuestra historia comienza en pleno auge de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto entre las dos mayores potencias de aquella época solía verse reflejada en las competencias a nivel espacial, armamentístico y por último, nuclear. Si bien lo sucedido en Chernobyl es considerado por muchos la peor tragedia nuclear de la historia, según el autor desconocido de esta teoría, la de Springfield fue mucho peor y seguramente ocurrió un tiempo antes. Durante los años 80, las plantas nucleares fabricadas en territorio estadounidense presentarían todo tipo de fallas y accidentes menores. Todo esto culpa de los sectores privados encargados de la construcción de estas. Una de estas plantas nucleares de dudosa calidad serían las ubicadas en el pequeño y pacífico pueblo de Springfield, de ubicación desconocida. El despiadado y multimillonario contratista Montgomery Burns se habría visto envuelto en todo tipo de actos de corrupción durante la fabricación de las plantas. Gracias a esta corrupción, un día los habitantes de Springfield se despertaron por fuertes sacudidas y explosiones, seguidas por un misterioso humo cubriendo los cielos del sitio. Ese humo era una nube nuclear. La explosión del reactor de la planta nuclear encendió las alarmas de la Casa Blanca y los más altos rangos militares. Esta tragedia no solo manchaba la imagen de Estados Unidos ante el mundo y su rival soviético, sino que además debía ser controlada a tiempo, o podría significar el fin de la vida en el planeta. Si bien la conspiración no especifica sobre qué tipos de medidas se tomaron para controlar la amenaza nuclear o para desaparecer a Springfield de la mente de ciudades y pueblos vecinos, al igual que habitantes que se habían mudado de allí o que tenían familiares, sí se menciona que de alguna forma la noticia del desastre nuclear llegó a oídos de los mandamases de la cadena televisiva Fox. En aquellos tiempos, Fox estaba a poco tiempo de arribar a la televisión abierta de Estados Unidos, y tener la primicia en primera mano de la mayor tragedia de Estados Unidos y el mundo los haría alcanzar rápidamente las mieles del éxito. Fue así como la cadena envió a todo tipo de reporteros y camarógrafos sin explicarles del peligro para su salud que esto significaba, antes que el gobierno de Estados Unidos y el ejército lograran detenerlos. Los generales que respondían por la Casa Blanca se hicieron cargo de la cadena Fox, desplazando de forma temporal a sus ejecutivos, a la espera de recibir el material filmográfico que los camarógrafos estaban grabando. Aquella tragedia era peor de lo imaginado. No solo los habitantes habían mutado a seres humanoides amarillentos que parecían no pertenecer a esta dimensión, sino que además, producto de aquella explosión, parecían existir algunas fisuras en el espacio-tiempo, que usando como antena la mente de los habitantes podían verse en los cielos del pueblo. Ya hablaremos más adelante de este tema. Lo más raro de todo quizás es que los habitantes de Springfield parecían estar en calma e incluso ignoraban a los camarógrafos que los seguían a cada paso que daban. La Casa Blanca se encontraba en un aprieto, hasta que uno de los ejecutivos de Fox les dio una maravillosa idea. Si estos habitantes mutados parecían dibujos animados, ¿por qué justamente no los hacían pasar por dibujos animados? ¿Qué mejor que ocultar algo poniéndolo a simple vista de todos? Una idea tan brillante y descabellada que terminó resultando en uno de los mayores éxitos televisivos de la historia. Ahora existen muchos cabos sueltos de esta conspiración. La primera y más obvia es la cantidad de temporadas y episodios e incluso cómo las nuevas tecnologías y cultura pop se van añadiendo a los episodios, sin hablar de sus estrellas invitadas o hechos tales como Homero viajando al espacio o sus viajes a otros países. Sobre las temporadas, según esta conspiración, los episodios piloto o temporada cero, con esos dibujos raros, en realidad serían los primeros días del apocalipsis nuclear en Springfield, con los cuerpos de sus habitantes, al igual que ciudades, vegetación, incluso la realidad misma transformándose. El autor de esta teoría incluso atribuye algunos fallos, como el cambio de color de cielo en alguno de estos capítulos, a la peor parte de la radiación. Luego de estos primeros días vendrían un número no determinado de temporadas que culminarían en la temporada 1, es decir, todo el año que según la conspiración los camarógrafos documentaron sobre la vida de los Simpsons y Springfield se emitieron en diversos órdenes
mientras que la temporada 1 retrata los últimos días de los habitantes. Esto se debe a que en el penúltimo capítulo, donde Krusty es arrestado, se hace una mención al año 1986, y en el último de esta temporada, donde esa niñera convicta mantiene captivos a Bart y Lisa, sería la última aventura de la familia y todo Springfield antes de que su cuerpo no soportara más la radiación y terminaran muriendo. Algo curioso es que este último capítulo en realidad iba a ser el capítulo piloto de la serie, pero tuvo que rehacerse debido al dibujo que era extremadamente malo, algo que usaría el autor de esta teoría para señalar que ya Springfield estaba sufriendo la agonía final de la radiación y que fue rehecho usando efectos especiales. En lo relacionado a famosos, viajes por el mundo y demás, el autor menciona que en uno de los primeros episodios donde Marge fantasea con serle infiel a Homero, esta fantasía en realidad sería un universo paralelo donde sí lo hizo, y que la radiación, usando el cerebro suyo como antena, emitió fragmentos de este universo paralelo, fragmentos que los camarógrafos lograron filmar y que son presentados en la serie como recuerdos o fantasías, por lo que algunos capítulos fuera de Springfield o con estrellas a nivel mundial serían universos paralelos donde quizás todo el mundo cayó ante esta nube nuclear, y por algún extraño motivo la familia Simpson fue la elegida para documentar toda su vida y proezas. Sobre los episodios modernos, existen seguidores de esta teoría que mencionan que la tecnología y la animación llegaron al punto de poder emular a la perfección a todo Springfield, dibujando sus nuevas historias. Incluso se señala que la radiación dotó de una brillante creatividad a todos sus habitantes, razón por la cual las temporadas que son consideradas las mejores de todas serían los hechos de la vida real, mientras las más flojas serían las realmente dibujadas tras la muerte de todo Springfield y de los equipos de Fox que los grababan. Como notarán, una de las conspiraciones más descabelladas que les traje al canal. Como último detalle, me quedó un cabo suelto, y es porque el pueblo de Springfield no asesinó al Sr. Burns por haberlos condenado a aquel fatídico destino. Según el autor de la teoría, la radiación también los dotó de una espiritualidad superior y una filosofía de vida de que no podían perder el tiempo en la venganza y que debían aprovechar el poco tiempo que les quedaba de vida para tener todo tipo de aventuras y locuras que siempre habían pensado y nunca habían llevado a cabo. Incluso, más allá de la aventura, disfrutar cada pequeño momento de la rutina diaria y de sus seres queridos. Algo que se notaría en la última historia que Springfield y en especial la familia Simpson vivió, ya que la escena final de ese episodio considerado como los últimos minutos de la vida de todos los habitantes, Marge y Homero se encuentran en la cama, y Marge tranquiliza a Homero, de mal humor y sintiéndose poco valioso, mencionándole la hermosa familia que armaron y que ella jamás dejará de amarlo, para luego apagar la luz de su habitación, siendo rodeados de una oscuridad total.